¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y estamos en la terraza de RPK. Hoy día tenemos un gran programa, tenemos a dos candidatas, una es Débora Inga por Renovación Popular y la otra candidata es Marta Moyano con el número 4 por Fuerza Popular. Débora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Amigos de RBK, yo soy Débora Inga, soy la 10 de Renovación Popular y además soy la secretaria nacional de la mujer del Partido de Renovación Popular. Estoy muy contenta de estar contigo hoy y poder comentar con ustedes todos los planes y proyectos de Rafael López Aliaga para que se sumen a esta gran ola celeste. Gracias, Débora. Marta. Buenas tardes a todos. Ricardo, gracias por la invitación. Soy Marta Moyano, soy el número 4 de una militancia fujimorista de más de 25 años de trabajo fujimorista. Ustedes conocen que tenemos evidencia de buen gobierno y que creo que debemos asumir nuevamente, y por eso este proyecto fujimorista para mí tiene que continuar y asumo la responsabilidad, el activo y el pasivo, porque así tiene que ser todo militante. Gracias, Ricardo, y un saludo a Débora, y por encontrarnos de nuevo después de un café que tuvimos. Bueno, entonces yo empezaré a preguntarles, empezaré por Débora. ¿Estamos ante una verdadera ola celeste? Las últimas encuestas dan cuenta de que el señor Rafael López Aliaga ha subido de una manera fuerte en las encuestas. Y mi pregunta es, ¿a qué se debe, cree usted, esa subida tan rápida de Rafael López Aliaga? ¿Cuál es el nicho? ¿Qué puntos ha afectado en, digamos, la percepción ciudadana para que se haya producido esa subida? Bueno, yo creo que Rafael ha logrado enganchar con el elector, con el ciudadano a pie, porque existen dos puntos importantes en el Perú como sociedad, ¿no? Yo estoy convencida que esta ola celeste es una realidad. Es más, nosotros creemos que va mucho más allá de lo que dicen las encuestas. La subida y la tendencia de Rafael López Aliaga ya es imparable. En todo Lima la gente a donde vas te para, quieren más información, quieren saber más sobre sus ideas, y eso es, en primer lugar, porque el Perú es un país familiar. Rafael López Aliaga y Renovación Popular son un partido que se basa en valores y en principios que tienen que ver con la protección y la promoción de la familia y, por supuesto, también la protección y la defensa de la vida. Entonces, bajo esos dos pilares fundamentales, estamos desarrollando todo un plan de trabajo y un plan de gobierno en favor del país. Pero aquí hay un punto muy importante, que es la labor que las nuevas generaciones desarrollan en el crecimiento y la progresión del país en el futuro. Y por eso es que Rafael ha logrado conectar con los jóvenes muy bien, porque lo que Rafael López Aliaga está planteando es un camino, un nuevo camino, es instalar al Perú en las grandes ligas. Es decirle, sí se puede. El Perú puede ser un país potencia mundial. ¿Por qué no? Si los países del sudeste asiático, Singapur, Tailandia, Malasia, han logrado salir de la extrema pobreza, siendo más pobres que el Perú. ¿Por qué el Perú no puede hacer lo mismo? ¿Por qué estos países del sudeste asiático ahora son los tigres, ¿no? Y nosotros no podemos ser los pumas de Latinoamérica? ¿Por qué? Deberíamos de serlo. Y eso es lo que dice Rafael López Aliaga. Necesitamos retornar a la base, al principio, al núcleo de la sociedad, a la familia. Fortalezcamos a la familia, porque fortalecer a la familia significa tener hijos con valores, hijos muy bien formados y comprometidos con su ciudadanía. Los jóvenes ven en Rafael a una oportunidad para crecer y para desarrollarse en el futuro. Los jóvenes ven en Rafael a ese hombre con una visión amplia, con una serie de proyectos exitosos. Su vida habla por él. Y por eso los jóvenes que les gustan los resultados, que no les gusta mucho la palabrería, han hecho clic
¿no? Y eso es lo que yo creo que finalmente ha contribuido a que esta ola crezca y siga creciendo. Yo los invito a todos a que demuestren su apoyo y que sigamos haciendo que esta ola crezca cada día, ¿no? Ahora, una repregunta. Usted dice, Débora, que Rafael representa la familia, pero sin embargo, él mismo no tiene una familia en el sentido de que no es casado, no tiene hijos, porque digamos, por voluntad propia, ha preferido el celibato. Y además pertenece a un, digamos, grupo religioso que es el Opus Dei. Entonces, ¿cómo se podría empalmar y le rogaría que sea breve esta vez, esta situación de apostar por la familia si el mismo candidato no tiene una familia constituida propiamente dicha? Porque tú no necesitas tener una familia para ser un promotor de la familia y entender que para que nuestro país se engrandezca y se fortalezca necesita de este núcleo base de nuestra sociedad. Rafael López Aliaga de repente no tiene una esposa, de repente no tiene un hijo, pero tiene una familia espiritual que es muy grande, no solamente a través del Opus Dei, sino en general, porque Rafael tiene muchos amigos a quien él les da mucho apoyo de guía espiritual, de ejemplo, y creo que de eso se trata. Entonces, para nosotros, y se lo digo acá, no necesitas estar casado, no necesitas tener hijos, no necesitas tener una familia propiamente. Lo importante acá es reconocer que es a través de la familia donde tú puedes formar, puedes transmitir mensajes y puedes desarrollar planes para seguir como familia, como país creciendo. Y eso es lo que plantea Rafael López Aliaga, ¿no? Gracias, Débora. Marta, el, el enfoque que estoy viendo del fujimorismo en las cámaras de televisión, en la pantalla pequeña, es un enfoque que nos retrotrae a sus orígenes, ¿no? Es Keiko Fujimori, que evoca que juntos, ¿no es cierto?, regresamos, nos rehacemos, ¿no? Es una canción muy bonita, desde el inicio y vamos avanzando, ¿no? Keiko, a diferencia del señor López Aliaga, tiene una familia, pero esa familia se separó debido a una circunstancia judicial. Y mi pregunta es la siguiente, ¿por qué están regresando a los orígenes? Los orígenes son los 90 y ya han pasado de los 90 más de 20 años, casi un cuarto de siglo. Entonces, ¿qué tiene que ver, digamos, la realidad de los 90 con la realidad del 2021, que es el bicentenario? O sea, la gente se preguntaría, ¿qué cosa tiene que ver una cosa con la otra en esa distancia? Sí, mira, Ricardo, lo que tenemos que entender, si conocemos la realidad en la que estamos ahorita, podríamos un poco igualarla a la realidad del 80, ¿no? Porque no en los 90, en los 90 es cuando se trató y se intentó recuperar el país en la situación en que estaba. Entonces, ¿estamos o no en una crisis económica? Estamos. En los 80 hubo una crisis económica que todos lo vivimos, por supuesto. También hubieron crisis sanitaria, ¿no es cierto? Además, crisis política, de presencia internacional. Es decir, vivimos un caos muy fuerte en los 80, a finales de los 80, y el fujimorismo con Fujimori se planteó justamente rescatar al Perú de toda esa situación, que ahora es algo parecido. Tenemos una crisis económica muy fuerte, ha habido un desorden social, como también lo hemos visto todos, tenemos una crisis sanitaria y una incapacidad para coordinar, gobernar o por lo menos convocar a quienes pudieran hacer que el Perú sea viable. Sin embargo, tienes que reconocer, y creo que muchos lo han reconocido, que gracias a ese milagro Fujimori del año 90, es que a pesar que después de 20 años, desde el 2000 para acá, después de 20 años de crisis, de malos gobiernos, de mala conducción, de desesperanza, ¿no? Porque alguien habla incluso de entregar esperanza a los ciudadanos, ese milagro ha permitido por lo menos que no pisemos piso, que no estemos en el suelo, por lo menos. Alguien decía
que se puede incluso gobernar en piloto automático, con ese milagro fujimorista que rescató al Perú de los 80, de la hiperinflación, de las largas colas, de los problemas en los hospitales. No había gasolina. Yo he tenido que ir a dar a luz subiendo un carro que se le acabó la gasolina y había que hacer cola para comprar la gasolina. Y luego me tuve que bajar, subir a otro para poder llegar al Hospital María Auxiliadora, donde casi muero, ¿no? En esa situación la vivían muchas familias en el Perú. Y muchas familias de las que no ven a veces redes y no pertenecen a las redes, evocan el recuerdo de Fujimori, requieren y exigen en algún momento el retorno de esa experiencia fujimorista. Por eso nosotros hemos decidido evocar a los inicios, a los orígenes, como tú le dices, para poder demostrar que esa evidencia que alguna vez la pudimos mostrar en todos los 90 hasta el 2000, podemos volverlo a hacer. Pero también uno tiene que entender que cuando entra en política tiene que convocar todas las fuerzas posibles para salvar a esa familia que habla López Aliaga, a esas familias, pero también hay familias que han perdido sus padres, su madre, su hermano, sus hijos. Hay hijos de 10 años, hermanos mayores, que son el padre ahora. Es decir, ya no está ni el papá, ni la mamá, ni la abuela, porque han muerto de COVID, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otro tipo de familia, sin padres, ¿no? A esas familias que están en el cerro de Juan Pablo II, de San Juan del Lurigancho, el sector 5, o el sector 1 o el sector 2, a esas familias es la que nosotros estamos hablando y ahí nos queremos abocar. A las familias que no tienen techo, ahorita no tienen agua. No hay agua, no hay la forma de conectarlos con el agua. Y porque la burocracia municipalista hace que esas familias no accedan al líquido elemento que todos los días a nosotros anunciamos. Lávense las manos. ¿Con qué agua? Esa agua que viene en esos camiones cisternas, Ricardo, están contaminadas con restos fecales, ¿no? Y no estamos atendiendo. Sedapal tiene muy buenos programas, tiene varios proyectos listos, pero no puede ingresar a hacer las redes porque el saneamiento físico legal no ha sido aprobado o porque el municipio, por la bronca que le tiene política, que es lo que hay que acabar, al asentamiento humano tal, entonces no le vise el plano, no hay habilitación urbana. Entonces aquí tenemos un problema concreto que hay que resolver para esas familias y llevarles el alimento también preparados a las familias que están ahorita en esa situación. Por eso evocamos y regresamos a los orígenes. Y es cierto lo que dices, que han habido problemas, sí, internos, como en todas las familias. El que tiene familia sabe que a veces también nos peleamos con los hermanos, discutimos, pero como hay un lazo muy fuerte porque la sangre te une, sabes que en algún momento eso tiene que quedar atrás y volverse a unir. Ahora, una repregunta, igual que le hice a Débora la repregunta, se la hago a usted. Creo que me ha quedado clara la visión de por qué evoca el pasado. Lo que no me queda claro es todavía la visión de qué es lo que evoca para el futuro, ¿no? Es decir, qué es lo nuevo que propone el fujimorismo para el Perú. Y me llama la atención que usted diga, por ejemplo, que efectivamente la falta de una solidaridad entre autoridades o de colaboración entre autoridades no ha permitido, digamos, diversos proyectos, hacer realidad diversos proyectos, cuando se le critica al fujimorismo por lo general de estos últimos 5 años, que efectivamente entorpecía, ¿no es cierto?, la labor del Poder Ejecutivo, entorpecía, digamos, la labor que debía realizar el gobierno, y que esa es una de las razones por la cual digamos, no tuvo la representación
que sacó en el 2016 en esta última elección. ¿Qué diría usted ante eso? Bueno, lo que siempre he dicho, ¿no? Cada periodo legislativo tiene sus matices, ¿no? Y también nosotros lo decimos a veces en broma entre nosotros, es que hay terremotos, somos culpables. O sea, de todo lo que ocurre en el país, a los fujimoristas les echan la culpa. Pero yo lo que trato de hacer es, bien, qué bueno que nos echen la culpa de todo, significa que estamos presentes. Significa que requieren de nosotros y exigen de nosotros alguna actividad más. O sea, exigen más cosas para el Perú, porque hay partidos a quienes no se les echa la culpa de nada porque no estuvieron y no hicieron nada. Entonces a Porque no nosotros existen, ¿no? sí, ¿no? Nos echan la culpa de todo. Y sí, Keiko ya ha dicho en algún momento que sí ha habido una bancada que en algún momento se puso intransigente, sí, y lo hemos reconocido, y es importante reconocer los errores, y como yo digo acá, asumo el activo y el pasivo, aun cuando no estuve en la bancada. Lo que no comparto nunca es cuando alguien se siente y dije yo no estuve ahí, y sí pues, o fueron malos, no. Asumimos tal cual, ¿no? Como el partido lo ha hecho, tal cual. Pero sí hay que reconocer que como bancada, con los votos de más de 70 votos, se ha apoyado y al gobierno se le ha dado incluso facultades legislativas con los votos del fujimorismo. Recuerda que eran más de 70 y si no votaban los 70 no había facultad legislativa. Y entonces lo que sí tomo, yo siempre digo, qué bueno que siempre nos echen la culpa porque nos exige más, estar más presentes para poder seguir trabajando por el Perú que nosotros lo visionamos como un Perú nuevamente encaminado en desarrollo, con un Perú que pueda atender, que no dé cuentas de familias con hambre, que no dé cuentas de familias que se están muriendo ahora, en un Perú que pueda ser realmente desarrollado y que la calidad de vida del ciudadano, cualquier ciudadano, de arriba, de abajo, del medio, pero más de los de abajo, realmente sea eso, calidad de vida. El desarrollo humano para nosotros es fundamental, es uno de nuestros principios, el desarrollo humano y por supuesto la defensa de la vida, que es un principio constitucional, ¿no? Débora, Marta Moyano acaba de decir que la defensa de la vida es uno de los principios fundamentales de su programa. Entiendo que el de ustedes también. Así es. Esta semana, ¿no es cierto?, ha habido un caso muy mediático. El Poder Judicial ha autorizado, mediante una resolución, que si no me equivoco, que se pueda poner un fin a la vida de una señora que pide una muerte digna, ¿no? Que en pocas palabras es la eutanasia. Dentro de su, digamos, concepción por la vida, ¿cómo toma usted esta situación? Tanto en lo particular como en lo general. Bueno, nosotros lamentamos mucho que este tipo de circunstancias se dé en nuestro país. No entendemos claramente a raíz de que el tribunal ha emitido esta resolución, porque en el Perú, ¿no? El respeto a la vida es un derecho constitucional. Pero al margen de eso, a mí me preocupa un tema de fondo, ¿no? Con esta resolución lo que se está haciendo es hacer al Estado cómplice de un asesinato. Se está haciendo al Estado cómplice de un asesinato y esto es gravísimo. ¿Usted lo ve así, un asesinato? Yo lo veo así, por supuesto que lo veo así. Y más aún, si nosotros vamos más allá, vamos a pensar en aquellas personas que tienen que ejecutar esta acción. O sea, ya no solamente hablemos sobre el caso de la señora Ana Estrada, que puede ser válida su disconformidad porque, bueno, sufre una enfermedad bastante penosa, entiendo, y uno puede entender esa circunstancia, pero eso no va a significar que el Estado va a ser cómplice de asesinato y peor aún, va a hacer que terceras partes, llámese técnicos, enfermeros, médicos, tengan que ejecutar esta orden, que sean parte de esta situación y que de modo
irreparable, acabe con sus vidas. Porque si tú eres un médico, eres una enfermera, eres un técnico que tienes que participar del proceso de quitarle la vida a alguien, luego, ¿cómo puedes dormir tranquilo? Sobre todo cuando tu posición puede ser contraria a lo que haya establecido una resolución. Entonces, nosotros no podemos ser cómplices ni avalar esta complicidad para hacer del Estado un asesino, de ninguna manera. Nosotros, como hemos dicho, Renovación Popular, defendemos la vida desde la concepción hasta su fin natural. Y si lamentablemente existe un caso, como es el caso de la señora Ana Estrada, pues cada quien tiene que asumir la responsabilidad de las decisiones, de los hechos por las que atraviesa, y no puedes involucrar a terceros, no por solucionar una circunstancia, un hecho terrible y penoso, vas a destruirle la vida a terceros. Ahora una pregunta, que usted ha tocado un tema interesante, que es la repregunta, ¿no? ¿Qué sucede? Porque pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que hay gente que es, por ejemplo, pro aborto, ¿no? Médicos pro aborto. Y aquí también podrían haber médicos pro eutanasia, es decir, simplemente que están de acuerdo en, digamos, ejercer su profesión para producir una eutanasia. O sea, ellos se amparan en la ley o en la sentencia judicial y dicen, bueno, a mí yo no tengo ningún problema moral porque a mí sí me parece que está bien la eutanasia, entonces soy un tercero, pero no me afecta ni me siento moralmente comprometido porque la ley me ampara. En ese caso, ¿cómo quedaría el asunto? Justamente por eso tenemos que regresar al tema fundamental, a los derechos fundamentales, a aquello que el Estado debe de perseguir, y entre otras cosas es la defensa de la vida, porque el Estado tiene que otorgarte tu derecho o el derecho a tu integridad. Entonces, no puede haber esta incoherencia o esta inconsistencia, y eso se tiene que resolver. Para nosotros eso es algo gravísimo y es una forma de un precedente nefasto para el futuro. Creemos, como hemos dicho antes, que no podemos, por solucionar un problema, generar otro problema, ¿no? Y tenemos que defender la vida, porque finalmente de lo que se trata es esta problemática, ¿no? Es sobre la discusión sobre los derechos humanos, sobre los derechos fundamentales, hasta dónde llega mi derecho y en qué punto yo ya estoy pasando la línea del derecho del otro. Entonces debemos de respetar esos casos y debemos de buscar que se proteja la vida hasta el final, como hemos dicho, desde su concepción hasta su fin natural. Ok. Marta, usted postula por Fuerza Popular, tiene a varios compañeros digamos, de fórmula que están postulando con usted, y todo esto se ha dado en el marco de digamos, de un caso muy sonado, que es el caso de las vacunas, ¿no? Se vacunó la señora Massetti, se vacunó la canciller, se han vacunado los que también tenían que ver con la vacuna, entonces se sospecha que hubo un negociado o que hicieron primar sus intereses frente a los de millones de peruanos que se están muriendo, que usted mismo los ha descrito, familias que han quedado descabezadas, sin padres, sin abuelos o sin madre, etcétera, porque se han muerto por el COVID. ¿Qué opinión le merece ese tipo de actitud? Primero, hoy día acabamos de ver al presidente Sagasti volverse a vacunar. Yo he hecho en un Twitter, he escrito que hubo un presidente, hay gente que pone al presidente como si fueran los padres, ¿no es cierto? Y los padres frente a sus hijos, ¿qué hacen? Comen después, porque lo mejor le dan sus hijos y cuando no hay que comer, primero los hijos. Acá hubo un padre, Vizcarra o padrastro, que lo que hizo fue vacunarse a escondidas. Destapó la olla y se comió la carne a escondidas de sus hijos, de lo que no hay, ¿no? Y se la comió 2 veces. El señor Sagasti es el padre que se sentó en la mesa y que pidió la presa primero, porque es el papá.
de esos hay, ¿no? Que se sientan en la mesa y los hijos comen después y menos, y poco o nada. Y volvió a repetir el plato hoy día. Es decir, yo no diferencio ni a Vizcarra, que lo hizo clandestinamente, ni a Sagasti, que lo hace frente a todos y que aparentemente es legal, ¿no? Y que lo está haciendo legal, disminuyendo por lo menos las dosis de lo que ha venido y supuestamente viene mañana 50.000 vacunas más. Todo el Perú, bueno, todos los que hemos visto los noticieros, han sentido indignación, ¿no? Por la forma también como llega la información. Pero en lo largo del camino hay que empezar a diferenciar de quienes sí debían haber recibido la vacuna, que forman parte de la investigación, etcétera, y el convenio, y de los que no debían recibir la vacuna y que sí entraron por la puerta falsa, ¿no? Y por la puerta falsa, a esos que entraron por la puerta falsa, sí merece por lo menos el castigo, la sanción pública, ¿no? Que entraron por la puerta falsa. Hay un problema, por ejemplo, hay un señor que no me parece correcto que lo hayan mencionado en la lista, que es el chofer de la señora Massetti. Si la señora Massetti, quien dijo además que era la última en salir del barco y al final fue la primera que por cuidarse a sí misma hace vacunar a su chofer y luego el chofer aparece el señor que no es funcionario y que aparece en una lista también involucrado y como también una periodista, ¿no? Pero yo sé que me vas a preguntar sobre Aguinaga. Sí, le quería preguntar ¿por qué puerta entró el doctor Aguinaga? Sí. ¿Por la puerta falsa o por la puerta, nosotros digamos? Nosotros lo que le hemos pedido y hemos esperado también el informe, que para nosotros el informe que ha sacado, ese informe que han pedido de la comisión del MINSA, no es un informe completo, ¿no? Es un informe a medias, tinta, tibio, y nosotros, bueno, el CEN del partido al cual no pertenezco, ha solicitado información concreta si entró o no por la puerta falsa. Él ha dicho que no. Pero nosotros queremos ese informe concreto, certero, porque ahí sí, ¿no? Y Keiko lo ha dicho, pone mano dura, ahí sí, ¿no? Pero como decíamos, todo el tema de la vacuna tenemos que diferenciar, pero me preocupa algo, me preocupa que se haya hecho tanta bulla para que al final el informe no sea concreto, la lista no está completa, no son solamente esas personas que se vacunaron, faltan más, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿No? Pero hay que aprender a diferenciar porque cuando uno está en la cosa pública y cuando uno va a investigar y he formado parte de comisiones, tiene que tomar en cuenta que hay quienes no debemos involucrar porque no son autoridades, ¿no? Ahora, ¿usted cuándo cree que es la última pregunta, porque ya el programa, lamentablemente, el tiempo es tirano? ¿Cuándo cree usted que este informe estará listo? Porque, digamos, usted nos dice, estamos esperando el informe, pero el informe puede estar listo después de las elecciones. Bueno, lo que nosotros hemos pedido constantemente, y no sé si han visto el Twitter además del vocero de la bancada, que dice a cada rato, ¿dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? A cada rato le estamos pidiendo la lista, porque la comisión debió sacar una lista, ha hecho el informe, ha hecho conferencia de prensa, pero no dice nada en el informe, no hay una lista de los nombres, quiénes son. Y allí es cuando uno tiene que incidir y vamos a seguir insistiendo a través del Twitter, por lo menos a través del Twitter, porque no tenemos otra forma de cómo hacernos escuchar, ¿no? Ok, mi querida amiga Débora Inga, con el número 10 por Renovación Popular, y Marta Moyano con el número 4 por Fuerza Popular, perdón. Les agradezco muchísimo haberme acompañado en la terraza de RBK. Creo que el público ha sacado sus propias conclusiones sobre los diversos temas que hemos tocado. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de la terraza de RBK. Y recuerden que este domingo tenemos como invitado especial al ex canciller Francisco Tudela, que nos abordará diversos temas de carácter internacional y otros muy interesantes. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima.